Muchas gracias a todos por estar con nosotros, por responder a nuestra invitación. Para nosotros es muy importante porque en Forbes, como criterio editorial, entendemos la importancia de los actores del emprendimiento en Colombia. De hecho, por eso preparé estas palabras, un poco para poner de relieve todavía más la importancia que tienen hoy los emprendedores en el país, porque consideramos que los emprendedores conforman hoy la verdadera categoría de héroes en los actuales tiempos, y más en un país como Colombia, donde en general el éxito en la tarea de agregar valor pareciera estar bajo sospecha siempre, cuando debiera ser todo lo contrario. Los emprendedores están cambiando esa percepción. Me parece que ese es el principal cambio que ustedes están planteando y que están logrando, y además nos están enseñando que hay que superar el miedo al fracaso. Esa era una cultura que paulatinamente estamos dejando atrás en el país, y ustedes son generadores de nuevas costumbres, y en ese orden de ideas son realmente unos revolucionarios. Su revolución es pacífica y desarrolla capacidades para un país que necesita de progreso y de bienestar. Muchas gracias por ello. Para nosotros realmente es muy importante todo lo que ustedes están haciendo. Por eso en Forbes estamos completamente convencidos de que hay que tener siempre en nuestra consideración editorial a esta casta de personas que son capaces de plantear una idea y poner toda su existencia en juego en la tarea de sacarla adelante. Solo somos testigos de ese esfuerzo que ustedes están haciendo, que la mayor parte de las veces implica éxitos, otras veces fracasos, pero fracasos que los llevan a reiniciar la gesta. Las 30 promesas de los negocios es un esfuerzo de Forbes Colombia por reconocer todas las cualidades de quienes emprenden y de contribuir en la consolidación de una cultura del éxito en el país. Tenemos un equipo editorial y comercial dedicado 100% a ese objetivo, y prueba de ello es que estemos hoy aquí reunidos nuevamente celebrando no solo los logros de estos 30 emprendimientos, sino en general que la tarea de crear empresas en Colombia y consolidarlas se siga fortaleciendo. Estamos enfrentando tiempos de mucha incertidumbre, pero el coraje de ustedes, todos, para seguir adelante, son una luz en el camino. Por eso considero que son los héroes que necesitamos hoy, sin aspavientos, trabajando arduamente y en silencio y siendo exitosos. Así nos muestran una guía de conducta muy necesaria en estos tiempos. Celebremos con mucha alegría las 30 promesas de los negocios 2023. Forbes Colombia pone a su disposición y a disposición de esta meta todas sus plataformas virtuales e impresas, no solo en Colombia, sino en la región, pues tenemos una presencia en mercados muy importantes como México, Centroamérica, el Caribe, Perú y Chile. Que empiece la celebración. Bueno, y con estas palabras estamos oficialmente listos para iniciar con la agenda que tenemos preparada para ustedes el día de hoy. Como les mencionaba al principio, esta es una iniciativa que tiene Forbes Colombia y que se desarrolla con alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá. Lo que tenemos preparado para ustedes, básicamente, para que sepan de qué se trata esta jornada, es espacios con quienes han sido 30 promesas en el pasado y que de pronto hoy pueden hacer un balance de qué significó ser una de las 30 promesas, y también qué ha pasado después, qué viene después de que los reflectores llegan y qué viene después de ese trabajo constante que han hecho como empresas. También que conozcan algunas de las que hacen parte de nuestro listado de este año, y a algunos invitados especiales que nos van a dar herramientas de esas que a ustedes como emprendedores o como personas interesadas por el entorno del emprendimiento seguro les interesan. Entonces, vamos con nuestro primer panel del día de hoy. Este panel se llama Las 30 promesas colombianas de Forbes, y en él vamos a destacar a quienes han estado en el listado de 30 promesas de Forbes Colombia. Para este panel tenemos como invitados a Nicolás Pardo, cofundador de Mesubo, Andrés Londoño, cofundador de Home Capital, y Ana Sandoval, cofundadora de Bold. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este foro de las 30 promesas de los negocios, en este primer panel donde vamos a hablar pues con emprendimientos que están en este listado y han estado en listados anteriores. Entonces, la idea aquí es hablar un poco de la actualidad, de lo que está pasando ahorita pues en todo el sector financiero, en todos los sectores pues que estos emprendimientos pues en los que destacan, y pues conocer sus perspectivas sobre todo lo que se está viendo actualmente. Entonces pues a Nicolás, Andrés y Ana, muchas gracias por
por estar acá con nosotros, es un placer tenerlos y quisiera arrancar pues en estos minutos que tenemos preguntándoles un poco por cómo están viendo el panorama actual, digamos. Estamos viendo una crisis financiera importante, estamos viendo unos panoramas macroeconómicos interesantes que están poniendo pues retos importantes a las empresas y a los emprendimientos. Quisiera pues arrancar preguntándoles cómo han analizado esto y qué desafíos les ha traído en la operación en este primer trimestre del año. Arrancamos contigo, Ana. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y bienvenidos todos. Te cuento qué hemos visto nosotros desde Bold. Primero, no sé si quieres cuente un poquito qué es Bold. Bueno, Bold es una empresa que ofrece unos mini datáfonos para los pequeños negocios, emprendimientos del país, que les hace la vida fácil a los clientes adquirir un datáfono. Nosotros que hemos visto, pues es evidente que el panorama económico está más complicado que el año pasado. Desde la perspectiva de nuestros clientes son comercios. Entonces, ellos que ven que los pagadores, los consumidores, la inflación los está afectando, altas tasas de interés hacen que no se quieran endeudar con su tarjeta de crédito, hay mucha incertidumbre con lo que pueda pasar en el corto y mediano plazo, entonces claramente eso afecta un poco sus intenciones de consumir. Sin embargo, nosotros tenemos una ventaja en Bold, dos fuerzas nos están empujando. La primera es que desde la pandemia, no sé si ustedes se acuerdan, cuando llegó el COVID, pues el efectivo era el demonio, ¿cierto? El COVID y el virus iba ahí pegado en el billete. Entonces, claramente ya nadie quería recibir efectivo en sus negocios. Y empezó una demanda muy fuerte por parte de los pagadores, exigiéndole o pidiéndole a los comercios que por favor implementaran pago con tarjeta, pagos por internet, otro tipo de pagos que no implicaran ir a un banco o tener efectivo en sus billeteras. Entonces, eso nos empujó muchísimo y ese es un cambio en los hábitos de consumo que no va a cambiar. La gente difícilmente se va a devolver al efectivo. Entonces eso nos empuja y hace que a pesar que la gente esté consumiendo menos, igual va a consumir. Y lo que antes pagaba con efectivo lo va a pagar ahora con tarjeta. Y por otro lado, tenemos la gran fortuna que el gobierno actual pues está muy enfocado en los pequeños negocios, en la base de la pirámide. Y ese es nuestro cliente, ese es nuestro cliente pagador, ese es nuestro cliente comercio. Entonces vemos que las medidas que el gobierno tome para ayudar a este segmento en particular de la economía nos van a ayudar a nosotros a que pues, no nos pegue tan duro. Listo, muchas gracias, Ana. Seguimos con Andrés. Buenas tardes, gracias por la invitación. Home Capital, la compañía que represento, es un outlet de vivienda que provee ahorros de dinero, tiempo y problemas, generando acceso a la vivienda e inclusión financiera. Nosotros lo hacemos básicamente a través de la tecnología y datos, conectamos a quienes quieren vender o necesitan vender rápido con quien quiere comprar con descuento y a su vez conectándolo en una sola transacción con el sistema financiero. Un outlet de vivienda en un entorno como el actual de tasas altas, de la inflación, de reducciones de subsidio, es todavía más vigente. Y esto viene del tema de los discounters en Europa, donde post-crisis los discounters, o sea, los de uno, y uno ve el ejemplo de uno, el tema de precio y eficiencias hace que se genera una nueva oportunidad para tener acceso a la vivienda y eso es lo que estamos buscando nosotros. Entonces, el entorno que tenemos es un entorno que nos facilita a nosotros mover y nosotros estamos cumpliendo con nuestro propósito que es generar acceso a la vivienda. Entonces, trabajando, como tú dices, el nicho donde trabajamos nosotros, que nosotros trabajamos un estrato de 2 a 4, hay una oportunidad gigante por déficit de vivienda y porque la gente necesita comprar vivienda con unos precios muy adecuados. Perfecto, cerramos con Nicolás y seguimos con las siguientes preguntas. Bueno, hola a todos y Forbes, muchas gracias por la invitación. Yo soy uno de los cofundadores de Mesubo.com, es una fintech que estamos nosotros enfocados en facilitar la compra de carros usados vía financiación. Es un mercado que está muy atomizado, pero que es gigantesco. Entonces, si ustedes solamente miran Colombia, pueden ser 500.000 transacciones de traspasos de carros usados, con la particularidad que el 80% o más se hace entre personas. Entonces, si uno compra un carro nuevo a un concesionario, ahí le ofrecen todo. El tema con los usados es que la mayoría se da a través de personas o conocidos o familiares o alguien que yo conocí en Mercado Libre, y ahí, por la naturaleza de esa venta digital que pasa en cualquier momento, en cualquier lugar, pues digamos que a los jugadores tradicionales les queda complicado llegar. Entonces nosotros estamos llegando digitalmente con un producto que busca generarle economía a los hogares, a las personas que están comprando el carro, que sea más fácil y que sea más rápido y seguro para que las personas se monten en el carro que quieren.
Ese es el contexto. Ahora, con respecto al tema del ambiente económico, definitivamente estamos ante un ambiente económico que es complejo. Si miramos el tema de los automóviles, febrero fue el peor año en los últimos 13 años en términos de traspasos, en términos también de carros nuevos, ¿cierto? Ahora, también es una oportunidad, ¿cierto? Porque en el caso, digamos, no puntualmente de los automóviles, pero vuelvo a la tasa y ya les cuento sobre el tema de la oportunidad. También estamos en un mercado donde las tasas están súper altas. Entonces, un poco lo que decías tú, Ana, es, oiga, la gente, ¿qué tanto va a consumir si la inflación está rampante, todo está muy caro y además las tasas están muy altas, ¿cierto? ¿Cuál es la oportunidad para Mesubo? Primero, es un mercado gigantesco y demasiado mal atendido. Entonces, ante la presión, digamos, de generar ahorros y la presión de todas maneras de tener que movilizarse, porque estamos hablando de carros, pues las personas, nuestros clientes, buscan más alternativas. Quizás personas que antes solamente iban a su banco de confianza y se financiaban de cualquier manera, no necesariamente óptima, nos están dando la oportunidad de mostrarles por qué Mesubo es muy bueno, ¿cierto? Y lo otro que yo todo le digo al equipo es, y esto ya se mete un poquito en el tema del emprendimiento, y es un mercado gigantesco. Si no son 500.000 transacciones, si no son 300.000, para nosotros sigue siendo un mercado prácticamente infinito, ¿cierto? Entonces, nuestra propuesta de valor muy firme, sí, de todas maneras, en unas condiciones de mercado que son, digamos, que presionan a todas las industrias, pero donde creemos que nosotros estamos agregando valor y donde hay oportunidades para crecer. Listo. Bueno, gracias a los tres por darnos ese primer contexto. Pues como pudimos ver en los tres casos, hay coyunturas importantes frente a la actualidad que estamos viendo y pues voy a arrancar a preguntarles a cada uno un poco para profundizar en cada caso y pues arranco contigo, Nicolás. ¿Por qué? Digamos, además de lo que ya nos comentaste, hay un tema en el sector automotriz bastante importante que viene con el tema de los seguros. Digamos, el año pasado vimos mucha convulsión en todo el tema del SOAT, este año hubo cambios importantes en al menos 14 categorías. También vimos un aumento importante en los precios de los seguros de automóviles que en algunos casos ascienden hasta 100%. Y este tipo de aumentos pues han generado bastantes fraudes en este sector según las cifras que dio Fasecolda para 2022. Entonces quería preguntarte si eso en particular ha impactado a Mesubo y ustedes cómo han visto o qué soluciones creen que puede haber frente a esta coyuntura en este momento. Pues mira, es indudable lo que dices de los seguros y yo separaría los temas. Casualmente estaba muy metido en el tema de seguros porque antes fundé una plataforma de venta de seguros online que se llama busco.com, de la cual Ana también es socia. Entonces, el tema del SOAT es indudable, o sea, cambió la estructura, esto se desintermedió y quizás incluso hoy en día no solamente dificultad para las aseguradoras, pero para los mismos canales que hoy en día pues se redujeron mucho. Yo no sé si a algunos de ustedes les ha pasado que quieren comprar el SOAT y donde lo compraban toda la vida ya no lo venden, ¿cierto? Eso es porque los canales se han reducido. Ahora, eso es algo que seguramente se va a tener que solucionar porque pues al final es un producto obligatorio. En el caso de los seguros todo riesgo, han subido, pero han subido pues como todo, porque al final, si tú eres una aseguradora, Sebastián, y tienes que hacer reparaciones de carros, el dólar hoy en día está a 4.700, cuando hace no sé, un año está 20% más, digamos que más bajo, los repuestos suben. Y por lo mismo, las reparaciones suben, los seguros tienen que subir. Al final yo creo que es un tema de coyuntura económica más que de siniestralidad. Ahora, yendo a nuestro negocio, diría que ese no es el impacto más grande. Una persona que quiere comprar un vehículo sabe que esto es uno de los costos asociados. Y si bien obviamente no es ideal que hoy en día estén más costosos, pues digamos que creo que es un punto más en el checklist que al final para nosotros no es lo que determina o no determina la compra. Todo lo contrario, quizás es algo que, de nuevo, es un requisito, pero no necesariamente o seguramente no es el driver para tomar o no tomar un crédito de vehículo o para tomar la decisión de comprar o no comprar un vehículo. Listo, muchas gracias, Nicolás. Ahora quiero pasar con Andrés. También mencionabas muy acertadamente pues todo lo que está pasando en el sector de vivienda. Y hay un tema que preocupa pues particularmente a los jóvenes que quieren comprar vivienda ahorita. Digamos, ver los créditos tan altos, ver las tasas tan altas, viendo que pues el Banco de la República sigue subiendo tasas y que los bancos hasta ahorita están pensando un par en bajar las tasas de crédito pues hipotecario para las BIS. Entonces, no sé ustedes desde la perspectiva de Home Capital, ¿esto cómo puede ayudar a oxigenar un poco el tema del sector vivienda y cómo puede de pronto motivar a la gente a comprar vivienda en este momento? Sí, definitivamente las tasas están altas. Creemos que va a haber un segundo semestre con cambio en tendencia, que lo estamos viendo como tú dices, ya los bancos empezaron a moverse y tanto los privados como el gobierno.
Entonces ahí va a haber cambio de tendencia seguramente. ¿Qué creemos nosotros? Y es parte por lo que trabajamos, generar eficiencias. Una casa independiente que esté financiada o no, tiene unos sobrecostos muy importantes a través de escrituras, a través de comisiones, a través de mantenimientos innecesarios, que nosotros cortamos todos esos sobrecostos y que nos permite trasladar las eficiencias tanto al que le compramos como al que le vendemos, y a un actor muy importante que es que estamos trabajando con el sector financiero directamente. Y cuando originamos crédito directo, ¿qué termina pasando? Se generan unas eficiencias que nosotros las trasladamos a los usuarios finales, permitiéndoles, a pesar del entorno, darle un acceso más fácil a la vivienda. Perfecto, Andrés, muchas gracias. Ahora quiero profundizar con Ana. Digamos, ustedes entraron en el listado de 30 promesas el año pasado por esa disrupción que generaron con el tema de los datáfonos, sobre todo en los negocios que todavía estaban muy anclados al efectivo y que pues no conocían esas ventajas de las finanzas digitales. Y pues en este año que ha pasado ya ha habido más ofertas de diferentes fintech que apuntan a esta misma necesidad. Entonces, digamos, en este año que ha pasado desde que destacaron con este tema hasta ahora, ¿qué desafíos han visto? ¿Cómo se ha acrecentado esa competencia? Y ustedes, ¿cómo han pensado de pronto en seguir manteniendo ese factor de disrupción que los hizo destacar en su momento? Bueno, qué buena pregunta. Entonces sí, claramente han llegado más jugadores porque la oportunidad era gigantesca. Cuando nosotros arrancamos en 2019, 10% de los pequeños negocios recibían tarjetas en sus negocios, muy poco. Y según las cifras que tenemos, hay cerca de 6 millones de micronegocios en el país. Entonces la oportunidad es gigantesca. Entonces lo primero que vemos es que no nos asusta que el mercado se vaya a acabar, porque realmente la oportunidad es muy, muy grande. Y nosotros tenemos una estrategia de distribución o de go-to-market que ha sido muy exitosa, y es que tenemos una fuerza comercial en calle. Hoy tenemos cerca de 450 personas en todo el país, recorriendo las calles de las ciudades y los pueblos, y yendo hasta donde está el pequeño negocio, y diciéndole, mira, recibe pagos con tarjeta, esto es fácil, esto es para ti, esto no es tan complicado como era antes. Y eso ha sido supremamente exitoso y eso no es tan fácil de replicar. Por otra parte, el negocio de pagos es complicado, y nosotros llevamos ya más de 15 años procesando pagos. Varios de los fundadores veníamos de pagos online, que se convirtió en PayU. Nosotros sabemos muy bien cómo operar una plataforma de pagos, y una plataforma de pagos, un negocio de pagos, es un negocio que requiere mucha escala y los márgenes son chiquiticos. Entonces cualquier error es costosísimo y se te lleva la utilidad de todo un año. Entonces nosotros ya sabemos qué evitar, ya sabemos cómo se maneja un negocio de pagos y qué tenemos que cuidar y qué podemos hacer. Y tercero, nosotros desde que nacimos con la idea de no ser solo una plataforma de pagos. Nosotros arrancamos ofreciendo un mini datáfono para los comercios, pero nuestra visión no es esa. Nosotros lo que queremos es crear todo un ecosistema de productos financieros y tecnológicos para las pymes. Y te cuento que estamos muy próximos a tener la licencia financiera que nos va a permitir darle a nuestros clientes la posibilidad de las ventas que hacen con su datáfono, las pueden mandar a la cuenta bancaria, la cuenta de depósito Bold. Y en la cuenta Bold vamos a tenerle una tarjeta de débito con la cual él va a poder usar el dinero en su cuenta para hacer pagos y compras en otros comercios. Adicionalmente le vamos a dar crédito basado en las ventas que él hace. Entonces vamos a tener una oferta de servicios muchísimo más completa que solo dar el datáfono. Y nacimos desde el día cero con esa idea. Y toda nuestra plataforma y nuestra compañía está pensada en ofrecer ese ecosistema. Bueno, pues muchas gracias, Ana, por darnos esa primicia acá en el foro de 30 promesas. Me quedé con una parte que mencionaste ahorita, fue pues el rol que manejabas anteriormente en el tema de pagos online, y aquí quiero aprovechar para puntualizar en otro tema que los tres tienen en común, y es que además de ser emprendedores, también tienen amplia experiencia desde el lado corporativo. Entonces me gustaría que, viendo pues esos dos mundos, nos comentaran un poco cómo ha sido ese reto de pasar de un lado al otro, qué diferencias, qué beneficios hay de un lado y del otro, y también, por ejemplo, para los nuevos emprendedores que nos están viendo acá, y por ejemplo los que acaban de entrar al listado de 30 promesas, ¿qué consejos les pueden dar desde esa experiencia que han tenido para pues seguir adelante y seguir manteniéndose disruptivos pues en estos minutos que nos quedan? Arrancamos con Ana. Bueno, yo entré al mundo del emprendimiento cuando todavía no estaba de moda, porque yo arranqué mi idea en el emprendimiento cuando entré a pagos online. Esto fue a principios del 2000,
En esa época no hablábamos ni de fintechs, ni de startups, ni de nada. Y yo me lancé después de haber estado una temporada en planeación nacional. Yo era una pura académica. Yo me dedicaba a hacer papers, investigación económica. Y después estuve en Bancolombia. En Bancolombia realmente yo aprendí mucho. Y tú nos preguntabas qué rescatábamos como de ese mundo corporativo. La verdad, cuando yo entré a Bancolombia yo era una niña. Yo tenía 23 añitos. Y cuando entré, mi jefe se incapacitó, un embarazo de alto riesgo. En fin, yo no había cumplido mi periodo de prueba. Y estuve ya 8 meses sola, haciéndome cargo no solo de mi puesto, sino también de mi jefe. Y nosotros estábamos en un área pequeña de la banca de empresas que le tocaba relacionarse pues, con los señorotes de riesgo del banco, de producto, de tecnología. Y yo aprendí muy rápidamente que uno puede hablar con quien sea y relacionarse con el que sea. La clave era conocer muy bien de lo que estás hablando, revisar todo 28.000 veces, que yo era una chiquitica que acaba de entrar, no sabía nada, yo no podía exponerme a hacer errores, y también generar valor. Siempre que iba a una reunión, generar muchísimo valor. La verdad, mi Bancolombia me dio mucha estructura, me enseñó cómo relacionarme con todo tipo de personas, pero sobre todo me enseñó qué no quería hacer, cómo no quería que fuera mi compañía, cómo no quería que fuera mi futuro, porque a pesar que es una empresa espectacular, pues es muy lenta, es muy acartonada. Y a mí cuando me llamaron a trabajar en pagos online, hay una cosa muy linda que me encanta hablar de esta anécdota súper rápido, y es que en mi último rol en Bancolombia yo me hacía cargo de vender, yo llegué al área comercial y yo vendía unos productos digitales para los clientes del banco. Me dan de cuenta como el primer Mercado Libre que había en Colombia. Y teníamos una pequeña página digital, una página web donde pues nosotros mostrábamos esos productos. Y yo siempre le decía a mi jefe, oye, Maura, esa página web está muy fea, es muy vieja, es muy anticuada. Si yo me quiero posicionar como líder del mercado, innovador, pues tenemos que tener una página más linda. Y mi jefe siempre me decía, sí, Anita, pero pues tú sabes cómo es la cosa, 17 comités, 19 aprobaciones, eso nos va a tomar 3 años, deje así y vaya y venda con lo que tiene. Cuando yo me fui a Pagos Online, primera semana, entonces yo llegué revisando la página web y le dije a mi jefe, José Vélez, le dije, oye, José, mismo discursito, esa página web está muy fea, esa página web no vende nada. Si queremos posicionarnos como los líderes de innovación del mercado, tenemos que cambiar la página web. Y lo que me dijo José fue, ¿no te gusta, Ana? Pues cámbiala. Y yo, wow, amor a primera vista, eso es una startup, eso es un emprendimiento. Si tú quieres que algo pase, pues ¿qué tienes que hacer? Arremangarte y hacerlo. No esperar que te citen a un comité, ni que haya una junta de expertos y que pasen por 20.000 proveedores para hacer las cosas. ¿Quieres que algo pase? Arremángate, trabaja duro y hazlo. Y yo creo que eso es lo que más rescato de un emprendimiento. Muchas gracias, Ana. Seguimos con Andrés. Bueno, mi historia es el relato del paso de la muerte. Yo soy emprendedor. Mi reto era a los 40, después de haber pasado por el mundo corporativo. Pasé por Coca-Cola y por Pfizer, en primeras posiciones a nivel regional. Y dije, a los 40 tengo que ser emprendedor, sea como sea. Porque yo he sido un hombre de proyectos, de transformación, y me fui a Harvard a hacer un año de reflexión, o sea, a estudiar y a reflexionar sobre lo que iba a ser mi segunda etapa de mi vida. Entonces, cuando uno tiene todo garantizado y pasa al mundo del emprendimiento que no tiene nada garantizado, antes iba a una cita con el logo detrás de Pfizer y la abrían en cualquier parte, y después llega uno, soy Andrés Londoño, perdón, ¿de dónde vienes? Me repites Home Capital, ¿cómo escribe eso? Entonces empiezan todas las pérdidas de egos que uno tiene, ¿sí? Y todos los apegos que uno tenía, incluyendo el salario fijo, pero esto tiene detrás una motivación muy grande. Y hay una frase de Harvard Business School que a mí me encanta mucho, que es la definición de felicidad. Y es una definición que tienen ellos que dicen, felicidad es proponerse metas, cumplirlas, y mientras que uno lo cumple, autoaprender de uno mismo. Y qué mejor que uno autoaprenderse de cómo transformar una industria de la vivienda, que es una industria tan grande, pero tan atrasada y con tantos sobrecostos. Entonces, este proceso del paso de la muerte ha sido una diversión en términos de persona, ¿sí? Mucha gente lo tilda a uno de loco,
de cómo deja uno esas posiciones para pasarse acá. Yo todavía pienso lo mismo, pero mentiras. Esto es muy bueno, la verdad no es para todo el mundo. Esto requiere el día a día, el esfuerzo, es el autoaprendizaje de uno mismo, a tolerar, a aguantar. Hay días buenos, hay días malos, pero el nivel de satisfacción es muy alto. Entonces, y sí se puede, sí se puede. O sea, el que esté pensando en el mundo corporativo y quiera dar el salto, sí se puede. Hay que estar muy autoconvencido, luchar por un propósito grande y eso se van dando las cosas. Muchas gracias, Andrés. Cerramos el espacio con Nicolás. Gracias, pues yo creo en mi caso un poquito una combinación de lo que dice Ana y de lo que ha dicho Andrés. Yo también empecé mi vida laboral trabajando para compañías, trabajé para multinacionales, una de seguros, otra de químicos. La cosa iba muy bien, pero a los 28 años yo como que no me hallaba, yo quería hacer más cosas. Me identifico un poco con lo que dice Ana, de que las cosas eran lentas, a pesar de los resultados, pues no podía ser uno como el motorcito de esas iniciativas que uno creía que en verdad podían cambiar la historia. Había ideas en la cabeza, pero absorbido por el trabajo no tenía tiempo para desarrollarlas. Entonces, en común con Andrés, me voy a estudiar y me fui a hacer un MBA a INSEAD, en Francia, y dedico ese año a desarrollar esas ideas que yo ya tenía en la cabeza, ¿cierto? Entonces, al final del MBA, decido no buscar trabajo, sino volver a Colombia con una mano adelante y una atrás, ¿no? Porque endeudado y sin un peso, a montar Busco.com, que fue el primer portal de venta de seguros online que había en Colombia, con ese sueño de transformar una industria y de apalancar eso que yo había aprendido pues, académicamente y también en la vida laboral para poder generar esa diferencia. ¿Qué pasó? Lideré Yo Busco durante 8 años, ya 8 años después de haber hecho esto, como que quería un reto nuevo, decido transicionar y lo chistoso es que cuando uno es emprendedor uno nunca se imagina volver a la vida corporativa. Pero en esa época aparece Uber y me invitan a ser gerente general de Uber en Colombia. Era Uber, era digital, era una compañía muy grande, pero al final tenía como una actitud de startup, ¿no? De hacer las cosas rápido, de innovar en un mercado también tradicional. Entonces decido medírmela a ese reto que fue interesantísimo. Eso lo hago durante 2 años, entre el 2018 y 2020. Y un poco esa compañía en la que yo entré, que todavía era privada, que todavía se movía a un ritmo, fue al IPO y a pesar de que no lo puedo comparar con una compañía tradicional porque no lo es, sí se volvió una compañía mucho más corporativa. Los comités, digamos, los temas regionales, entonces a pesar de que es una compañía rápida, seguía siendo como una de estas compañías de las que quizás yo había querido salirme, ¿no? Cuando les cuento que decidí dar un paso al costado de la vida corporativa. Entonces, 2 años después de esto, renuncio a Uber. Esto es enero del 2020, cae la pandemia, marzo, y en ese momento empezamos a trabajar con mi hermano y cofundador todo el tema de Mesubo. Montamos la compañía en plena pandemia, septiembre del 2020. Entonces me resuena mucho, sí se puede, ¿cierto? Sueñen, pero ejecuten y no importa, digamos, qué esté pasando. Si ustedes de verdad creen que el mercado está ahí, que es una idea que en verdad soluciona un problema, ¿cierto? Siempre hay razones para no hacerlo, que si el salario, que si es el momento, que, mejor dicho, hay muchísimas razones, pero si ustedes de verdad quieren hacerlo, mi consejo es, pues obviamente estén muy convencidos porque les va a tocar guerrear, y pues a mí me gusta guerrear por definición, quizás algo de masoquismo hay en esto, pero láncense, ¿cierto? Porque he hablado con muchas personas, muchos emprendedores que dicen, oiga, tengo tal y tal idea, pero es que hasta que uno no materializa ese sueño en ejecución, pues digamos que todo se queda en solamente una intención. Llega un momento en que a ustedes les toca cerrar los ojos y saltar y seguramente perseverar. Habrá momentos muy buenos, habrá momentos muy difíciles, pero al final, digamos, si uno está metido por las razones correctas y el mercado está ahí, pues ustedes van a tener una oportunidad, creo que muy, muy interesante de vivir ese sueño que tienen, ¿no? Y bueno, creo que yo soy emprendedor, creo que sobra recomendarlo, pero esa sería como la recomendación o el tip que yo les daría. Digo que me llamó la atención de todo lo que los tres dijeron. Bueno, primero la frase sí se puede, que la recalcaron mucho los tres, y creo que es algo que ha calado mucho en las generaciones jóvenes, que es donde estamos viendo ese auge emprendedor ahorita. La mayoría pues de jóvenes que estamos viendo le apuntan de una a emprender, sacan una idea y le quieren meter cabeza, sacarla adelante.
Digamos, en el caso de ustedes, llegaron a ese mundo del emprendimiento ya, como lo veníamos hablando, después de haber pasado por una vida y una experiencia importante por el lado corporativo. Viendo ahora esa diferencia que hay ahora con las nuevas generaciones que se lanzan de una directamente al emprendimiento, ¿ustedes qué cambio han visto dentro de ese gen emprendedor y cómo se podría explicar como ese gusto y esa vena que ha surgido tan profunda para desarrollar esos emprendimientos desde etapas tan tempranas pues, de la vida de los jóvenes? Entonces, arrancamos nuevamente con Ana. Pues yo creo que algo fundamental es el ejemplo. Cuando yo me lancé al emprendimiento, como les decía, nadie sabía que era Pagos Online, que era una startup. A mí todo el mundo me decía, ¿usted cómo se va a ir del banco con semejante salario, semejante carrera, crecimiento, cómo se va a ir? No había como un referente. Ahora lo hay. Yo creo que este tipo de foros es súper importante precisamente para demostrar que se puede. Y también ver que es gente cercana. Antes uno veía que los grandes empresarios eran personas por allá gigantescas, inalcanzables. Ahora somos personas como cualquiera de ustedes que nos lanzamos con una idea y podemos ser exitosos. Y hay una cosa que tú mencionabas antes, como qué recomendaciones, aprovecho para decir, yo creo que hay cosas claves que uno tiene que tener en cuenta y lo primero es, si uno ve algo, un dolor en el mercado, algo que le está doliendo a un nicho específico de clientes, ahí hay una oportunidad. Si uno se quiere lanzar a hacer un emprendimiento, no haga algo solo lindo, bonito o cool, sino algo que realmente solucione un problema, ojalá solucione un dolor. Y algo que tú decías que me parece fundamental, foco en la ejecución. Yo creo que también ya se ha dado mucha cuenta todo el mundo que ideas puede tener cualquiera, pero la gracia, el arte, la magia es hacer que esa idea se vuelva algo real, la ejecución. Y otra cosa que yo quisiera decir es la cultura, también como que se ha creado mucho, ha cambiado muchísimo la manera como las empresas tratan a los empleados, que los hacen parte del emprendimiento. Entonces uno ya no va a trabajar todos los días por un salario, a calentar puestos, a seguir un manual, sino a crear. Y creo que los jóvenes han visto que uno puede crear. Y no, lo lindo del emprendimiento es que todo lo que se hace tiene su sello, su firma, un pedacito de uno en todo lo que se está haciendo. Entonces yo creo que es eso, es como esa mentalidad y ese entorno que está haciendo que la gente diga, oiga, esto es verdad, esto se puede y no es tan difícil. Andrés, ¿qué opina del tema? Digamos que yo, en mi experiencia, yo fui un emprendedor, alguien me ha dicho que a la vieja antigua, sí, y entonces un día pregunté, ¿eso qué significa? Es que usted arrancó con fondeo propio, y yo digo una cosa, muy duro. Sí, y una de las cosas que uno dice, porque yo decía, yo tengo que tener un capital para arrancar, pero ese capital jamás va a ser suficiente para llevar una escala. Entonces, hay una de las grandes ventajas, yo arranqué a emprender en el 2015, ¿sí? Que hoy en día hay unas grandes diferencias. Uno, hay aceleradoras. Dos, hay venture capital. Entonces, esas curvas de madurez profesional se las ayudan a reducir este tipo de herramientas. Y esa necesidad de capital que es requerido, ¿sí? Porque es que obviamente uno si quiere llevar una escala, obviamente uno busca y siempre busca el tema del punto de equilibrio y estar en verde. Y yo creo que un negocio hoy en día que no tenga tecnología y que sea autosostenible en este momento del entorno va a ser muy difícil. Pero de todas maneras, para llegar a siguientes niveles siempre tiene que haber inversión de capital. Entonces hoy en día los VCs ayudan muchísimo a eso. Y tercero, yo creo que en mi experiencia profesional, yo arranqué solo. Yo creí que era capaz de hacerlo todo. Y eso es, desde mi punto de vista, un error. Uno tiene que tener socios y socios juntarse con amigos, con personas que piensan muy similar a uno, porque hay días buenos y hay días malos, y Home Capital tiene el privilegio de tener unos socios que hoy en día luchamos por un propósito común. Entonces, esas tres herramientas entre los aceleradoras, los venture capital y unos buenos socios hacen que sea mucho más fácil emprender a cualquier edad. Muchas gracias, Andrés, y ahora concluimos con la visión de Nicolás. Pues coincido con varias cosas que dicen ustedes dos. Definitivamente creo que estamos viviendo épocas diferentes. La primera compañía que yo monté, que es Busco, la monté en el 2009, tenía 28 años y había 2 fondos de Venture Capital en Colombia. No era cool emprender tampoco, era uno el bicho raro, todos querían estar en Pfizer, ¿cierto? Querían estar en multinacionales o en McKinsey, no. Digamos que no estaba tan dado ese ecosistema,
Entonces rescato mucho lo que dices del ejemplo. Yo creo que como que ha venido evolucionando a través de pues, los buenos emprendedores que han habido, las buenas experiencias y cómo eso ha traído foco a inversión a países como Colombia. Ya no solamente de fondos locales, sino de fondos que antes no invertían, es que no les digo en Colombia, quizás en buena parte de Latinoamérica. Si esto no estaba en Brasil o en México ni lo miraban. Entonces creo que eso ha cambiado y hay condiciones interesantes para que uno pueda lanzarse más temprano. Lo otro que decía Andrés, recursos, aceleradoras, un venture capital ecosistema mucho más desarrollado, sin duda. Y tercero, yo creo que es muy importante, y creo que este es un cambio ya cultural de lo que las personas quieren hacer. Lo que yo les digo, cuando yo me gradué de la universidad, la gente quería salir a tener un buen trabajo en banca de inversión, en consultoría, en una multinacional. Ir a emprender eran las personas que era la gran minoría, y no porque hubiera un estigma, sino porque todo el mundo dice, oiga, es difícil, tengo que recorrer un camino antes. Hoy en día no es así, y creo que en parte pues por todo lo que hemos hablado. Ahora, quizás agregar cómo eso repercute en nuestras empresas y en las empresas que ustedes tengan o que ustedes piensen montar, y es que esto hoy en día sea mucho más aspiracional, le ayuda a los emprendedores y al ecosistema, pero también le ayuda a los emprendimientos. Uno de los temas más difíciles que yo tuve cuando monté la primera compañía era atraer talento, ¿cierto? ¿Cómo iba a competir Busco contra McKinsey? ¿Cómo iba yo a traer los mejores estudiantes de las universidades o gente que quizás tuviera una buena posición en una compañía importante, dejar esa buena posición para ir a trabajar con Nicolás en un sueño, ¿cierto? Eso era mucho menos frecuente antes. Hoy en día creo que una ventaja para nosotros es que el talento top quiere trabajar en compañías como las nuestras, y eso hace toda la diferencia, no solamente digamos en cómo este cambio se ha dado y cómo quizás esa tendencia ha evolucionado, sino en cómo nuestras empresas pueden ser exitosas, ¿cierto? Porque esto no lo hacemos nosotros solos como fundadores, lo hacemos con las personas que están ideando cosas con nosotros y que ejecutan y que se apasionan como nosotros con las ideas que estamos desarrollando. Y creo que eso también es algo muy, muy positivo pues, para todo el ecosistema. Bueno, creo que el mensaje quedó bastante claro. Sí se puede. Hay muchas ideas en el ambiente esperando ser descubiertas y solamente hace falta tomar acción. Gracias a Ana, Andrés y Nicolás por habernos dado todos estos tips y estas recomendaciones para pues, los nuevos emprendedores, y a ustedes gracias por habernos acompañado en este panel, y pues los dejo que sigan disfrutando de la agenda que tenemos preparada para ustedes. Muchas gracias.